Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos los doctores de la suplencia.
Creo que esperamos lo suficiente. Ahora sí, los que no había alcanzado a saludar, muy buenas tardes, queridísimos amigos. Me presento, Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Soy abogado especialista en Derecho Penal, candidato a Magíster Procesal Penal, exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación. Buenas noches para todos. Y en la actualidad soy propietario de una firma de abogados que se llama Consorcio de Abogados Especializados, mis queridísimos doctores. Soy el encargado de torturarlos en esta cátedra de artes marciales judiciales, denominada Derecho Penal, porque les voy a enseñar, aquí es el camino donde ustedes van a empezar a aprender cómo es darse en la jeta en el derecho, mis queridísimos amigos. Vamos a trabajar durísimo, vamos a abrirle el campo a esa mentalidad del derecho penal y vamos a romper esquemas. La gracia es que ustedes tengan esa concepción totalmente diferente, que ustedes puedan comprender en realidad qué es el derecho penal y no se dejen llevar por los medios de comunicación ni por los chismes de la tía. Entonces, simple y llanamente vamos a querer ser justos y vamos a entender que en el sistema penal van a haber diferentes actores y no nos vamos a dejar influenciar por criterios sin fundamento jurídico. Eso es lo que quiero enseñarles a ustedes. Pues nada, sé que el curso es numeroso, pero tengo entendido que vienen otros compañeros que vienen también de homologación y eso, ¿cierto? ¿Alguien viene de homologación? Sí, doctor, yo vengo de homologación. José, ¿cómo estás? ¿Tú fuiste el que me llamó hoy? Sí. No, doctor, yo no. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo también vengo de homologación. Ok, súper. ¿Ustedes han visto derecho penal? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Tú vienes de otra universidad entonces? Sí, de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Ah, ok, perfecto. ¿Quién te dictó penal? Yo no vi Profesor. penal. El profesor Niño. No, no me suena. Pues nada, Julián, ¿estás conectado? Sí, profe. Juliancho, mi hermano, muchas gracias. Te voy a pedir un apoyo gigante para que los compañeros sean ingresados al WhatsApp, por favor, del curso. Entonces, a ver si por medio del chat se comunican con Julián y podemos todos tener conexión, por favor. La gracia es que estemos conectados todos. Porque a veces, Profe, mando algunas de, cosas. de Dime. hecho, creo que la mayoría ya están. De hecho, creo que la mayoría ya están. Y para los que faltan, voy a dejar el link del grupo para que ingresen directamente en este grupo de chat de Súper, Zoom. perfecto. Listo, gracias. Pues nada, muchachos. Juliancho, ¿cuántos más o menos somos? Somos más o menos 70, 74. Perfecto. Listo. Listo, súper, súper, súper bien. A ver, ¿qué era lo otro que les quería comentar, mis queridísimos amigos? Bueno, pues nada, como siempre. Yo no soy de los que llama lista todo el tiempo, pero entonces sí le voy a pedir un apoyo a Julián, que con los que aparecen conectados vayamos mirando el listado de personas para mirar el tema de asistencias. Por favor, hay que asistir. Si no pueden comparecer, no hay ningún problema. Me comunican la circunstancia. Sin embargo, estas cátedras van a quedar grabadas. Yo todos los días subo los enlaces a la plataforma Moodle, pero sin embargo, ya como ustedes van a tener contacto con mi canal de YouTube, ahí van a encontrar siempre, siempre, siempre todas las clases montadas. La gracia es que no pierdan el hilo porque este es el fundamento y son las bases del derecho penal y una cosa que se les escape puede llegar a dañar todo el andamiaje, todo el andamiaje. Entonces, pues nada, muchachos, lo otro es, y lo que siempre le preocupa a uno como estudiante, oiga, el método de calificación. Juliancho, ¿tú sabes, ustedes tienen conformados grupos o no tienen conformados grupos?
Profe, sí, hay grupos conformados de 4 integrantes más o menos, pero pues algunos compañeros se cambiaron de salón. Por ejemplo, mi grupo tenía 4 personas y 2 de ellas se cambiaron de salón. Ah, ok, perfecto. ¿Qué podremos hacer, Ala? Pues conformar los que ya están, conformados, listo, mantenerlos, y los otros ¿qué? A crearlos. Inclusive los compañeros que vienen de homologación de otros cursos y demás. La gracia es que quedemos, me parece muy bien la idea de 4 personas por grupo. Si alguien dice, oiga, no, definitivamente queremos uno de 5, no sé qué, les casco un rato, pero bueno, listo, y lo podemos negociar. ¿Listo? No hay ningún problema. Y listo, toca definir fechas. Normalmente, mi método de evaluación es que yo dejo el día anterior, dejo una labor para que realicen en el grupo. Y la entrega, en este caso, este curso, vendría siendo el día de la fecha que tenemos programado para examen, máximo entrega hasta las 8 de la noche. ¿Perfecto? Por lo que vamos de 6 a 8. Entonces, más o menos así es que lo manejo y quisiera entonces que miráramos las fechas. Yo monté un instructivo en la plataforma Moodle. Alguien puede ingresar, por favor, y mira el instructivo. Y sin embargo, creo que Juliancho también lo compartió por acá, si mal no estoy, en el Sí, chat. profe, sí, profe, yo lo compartí en el chat y aquí ya lo estoy abriendo en el computador. Que yo le puse. Está el contrato social. No, antes de la cátedra. En la Listo, parte profe, de arriba. ya lo encontré. Cordial saludo. Es un gusto para mí poder conectarme con ustedes. El primero era el proceso de matriculación. La clave es del 1 al 6. Okay. Hay 5 ítems, 6, 7, 8 ítems. Los parciales son 3 parciales, el 30 de julio, el 12 de agosto, el 18 y el 19 de agosto. Y el modelo de calificación es aprobado o no aprobado. Perfecto. ¿Qué les parece esas fechas, muchachos? Para mí está bien, profe. ¿Alguna Sí, pregunta? está bien. Profe, de acuerdo. De acuerdo, Estaría profe. bien. Listo. Perfecto, entonces ya fijamos esas fechas. 30 de julio, 12 de agosto, 18 y si necesitamos inclusive el 19 de agosto. Ya viene siendo el examen final. Viene siendo... Dime. Profe, yo tuve una reunión con la vicedecana Juliana Uribe y ella nos indicó que respecto a las notas también deberías informarnos una nota cualitativa de Sí. 1 a 5. La nota Sí. A ese punto lo iba a tocar. En virtud que la universidad había establecido que nos íbamos con otra metodología de calificación, se instauró desde la clase anterior, del mes anterior, también volver a la nota cuantitativa. Entonces, por eso, y era el tema que les iba a tocar, nos obliga a poner porcentajes a los exámenes, mis queridos amigos. Entonces, los exámenes vamos a dividirlos 30, 30 y 40%. Yo tengo que publicar la nota si aprobó o no aprobó, ¿cierto? Pero a su vez tengo que publicar también la nota cuantitativa. Entonces, sí va a tener una gran validez. Puntos importantísimos, mis queridísimos amigos. Participación en clase. Yo eso lo valoro bastante. Y asistencia. Esos son puntos destacadores para poder calificar, inclusive más aún sumándose con los exámenes que vamos a definir. ¿Listo, mis queridísimos amigos? Entonces, ¿alguna objeción? ¿Necesitan claridad algo o algún tema? ¿Alguien me puede hacer la pregunta que quiera? Profe, Sí, doctor, gracias. Mi nombre es Alfredo Amaya, doctor. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta materia. De verdad que todos este grupo se ha destacado, por modestia aparte, por ser un grupo muy estudioso, destacado por eso, que comparte, que discute, que dialoga las materias, los temas a tratar. Yo quisiera, doctor, sí, también, pues, bendito sea Dios que usted deja claro que le gusta la participación. Ese ha sido un dilema siempre en el grupo en general, porque pues ahí
quienes les gusta participar y se extienden o a veces nos extendemos demasiado, ya sea porque queremos aprender o porque pues precisamente el tema es tan extenso y nunca se acabará. Y pues eso sí es así, reiterarle que esa claridad sí es bueno hacerla y necesario hacerla en este momento que iniciamos, para que todos tengamos claro eso, que hay algunos que no les gusta que se participe, que algunos participemos porque quizás nos demoramos, o bueno, en fin, pero pues esa es la idea, doctor, lo que queremos es aprender y ni más faltaba, pues con la ayuda suya muy seguramente vamos a lograr el objetivo. Eso sería, doctor, gracias. Me regalan 2 minutos, por favor, que estoy recibiendo una llamada importante. Un segundo, por favor, muchachos queridos. Qué pena, muchachos.
muy buen aporte el que acabó de hacer el compañero, pero sí tengo un tema de preocupación ahí un poco, es que a veces los temas que vamos a tocar van a ser tan difíciles y el tema participativo se puede extender un poco. Y yo no puedo limitarlos a hacer intervenciones, entonces frente a ese punto toca es mirar un poco, yo trataré de regular qué es lo más relevante y trataré de resolver lo más relevante. Muchas gracias. Andrés. Andrés. ¿Profe? Gracias, profesor. Ahí es la señal. Sí, profe, realmente se evidenció en alguna de las clases pasadas, reiterando lo que decía mi compañero, acá hay muy buena participación y es algo que nos ha destacado en el grupo, de hecho, participaciones fuertes, y se generó algo de discordia entre algunos compañeros. Por ejemplo, pues lo hablo por mí, yo soy una persona que si otro va a hablar, pues yo de pronto no meto la cucharada, pero a veces hablamos como al tiempo y como el tema de la señal en algunos lados llega más rápido que otras, entonces a veces se generan unas confusiones terribles que se choca mucho. Entonces, pues como anteponerme a que esto no nos vuelva a ocurrir porque pues es cansón, es feo, no se entiende, no avanzamos y en algún momento pues ya nos pasó el tema. Aquí, téngalo por seguro, la participación es total. De pronto tener muy en cuenta el tema de la manito levantada, aunque pues a veces uno se queda con la palabra en la boca y con ganas de participar, pero pues bueno, lo intentó hacer. Pero sí, ya se nos presentó, profe, y pues lo antepongo también al tema. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que mencionar? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, señor. No, lo que dice el compañero anterior es importante que se haga una metodología en la cual seamos muy organizados, pues para no interrumpir a la otra persona. De pronto, si no hay necesidad de extendernos tanto, pues ser muy puntuales. Y lo otro, pues que desde el primer día que es hoy, mantener los micrófonos pues muy pendientes de eso. O sea, porque a veces se interrumpen las clases porque se dejan los micrófonos desafortunadamente abiertos y pues se interrumpe como el hilo que uno lleva, entonces pues para ser claros desde el primer día. No es más, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe. Hugo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, profe? Gracias. No solamente, digamos, con lo que han comentado los compañeros, creo que la participación, digamos, es muy buena dentro del grupo. Sin embargo, yo sugeriría que en estas clases que usted nos va a aportar, pues que usted regulara, digamos, obviamente como lo ha propuesto usted, me parece excelente, el tema de las intervenciones. Creo que algo que no puede faltar y en lo que nos desfasamos eventualmente culminando el semestre anterior es el tema del respeto. Creo que aquí todos, absolutamente todos, merecen respeto, comenzando por usted y el alumno, hasta el alumno que desconozca más el tema que se esté tratando, merece respeto. Creo que todas las intervenciones son respetuosas y si alguien debe moderar el tiempo o el uso de la palabra, pues que sea el profesor, que a veces hubo altercados, intervenciones que no estaban al nivel ni siquiera, digamos, de respeto con el mismo profesor. Entonces creo que en esta nueva etapa, en este nuevo semestre, sería muy importante recalcar y tener en cuenta ese tema fundamental que a todos nos sirve en este escenario, digamos, de aprendizaje, y es el tema del respeto. Muchas gracias, profe. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Buenas noches, doctor Felipe. Escuché una dama, primero las damas. Buenas noches. Más que todo, como mi aporte es algo corto, de pronto sería como para las personas que venimos de homologación, que no tenemos un grupo, podamos pues ser como asignado a alguno para empezar como con un orden desde un principio. No, perfecto, sí. Lo vamos manejando con Juliancho, porfa. Vamos a mirar el tema. La gracia es que nadie se me quede sin grupo. Y Max, aproximándonos a las fechas de los exámenes, todos organizados. ¿Vale? Muchas gracias. Ahora sí. Profe, yo tengo una inquietud. Los parciales, algunos se van a manejar de manera oral, cuáles son escritos, cuál es la metodología. No, yo a todos dejo un trabajo. Absolutamente todos. O sea, dejo una labor para realizar.
¿sí? Porque si hacemos examen oral, nos vamos a demorar más. Somos muchísimos. La calidad del examen no va a ser igual porque lo que quiero yo buscar en ustedes me demoraría mucho haciendo examen con toda esta cantidad de personas, ¿sí? Entonces, no, yo prefiero como lo he manejado siempre, escrito con alguna directriz que yo enmarque. Ok. Doctor Felipe, buenas noches. Mi nombre es Germán Castro. Tengo una preguntita. ¿Su merced nos va a calificar del 1 al 5 o de pronto como aceptable o bueno? Las dos cosas. Ok. Sí, porque en las clases pasadas tuvimos como inconvenientes por eso, que algunos que no, que el 1 al 5, y el otros que no, que ABC. Entonces, Perfecto, no hay ningún problema. bueno, listo. Gracias. Doctor, buenas noches. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Tú hablabas ahorita de un canal de YouTube. ¿Vamos a manejar eso o necesitamos algún libro adicional o algo que nos recomiende para el proceso? Yo siempre, para todas las cátedras, les estoy subiendo lecturas, ¿vale? Para todas. Entonces toca es estar pendientes de la plataforma Moodle porque todos los días vamos a tener algo que leer. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar de todo un poco. Entonces, no, el canal de YouTube simplemente yo subo, son las grabaciones a las cátedras, ¿vale? Entonces, muchachos, sí les ruego el favor, por favor, que estén muy pendientes. Al momento de ingresar, por favor, diligenciar los nombres completos, porque estoy viendo que algunos no tienen los nombres completos y pues para el conteo, como vamos a organizar con Julián, que yo me pondré de acuerdo con él, para las listas que voy a mirar quiénes están conectados en cada día. Sí se hace indispensable, mis queridísimos amigos, que tengamos los nombres completos, por lo menos un nombre y el apellido, ¿no? Porque ya con eso ya podemos identificar. Pero sin nombres, por favor, muchachos queridos. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, doctor. Nosotros somos nuevos en el sentido que Se te cortó. Se fue la señal. Profe, podemos ¿Aló? hacer algo con la lista. Podemos hacer algo. Yo tengo una lista del semestre pasado y podría excluir a las personas que ya se salieron del grupo y que los nuevos me regalen el nombre por el chat. Yo los agrego y así llevo el control en una tabla de Excel. Me parece excelente. Muchas gracias. Disculpa, Julián, buenas noches. Yo soy una de las nuevas. ¿Te enviamos los nombres por el grupo de trabajo o te lo enviamos por el grupo el primer grupo, el de Derecho Penal? No, por el WhatsApp estaría bien. Por el WhatsApp estaría bien. Interno, ¿sí? No, el grupo directamente me escribe. Yo soy nueva, mi nombre es tal y listo. Yo Vale, te agrego. muchas gracias, muy amable. Gracias. Vale. Doctor Diego, una pregunta. Sí, dime. O sea que la participación lo vamos a dejar con el tema de levantar la manita, se levanta la mano y usted nos da la... Me parece la mejor opción y yo les voy dando la palabra. Sí, para que de pronto sea más organizado. Exactamente. Listo, vale, gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo de la participación, el semestre pasado hubo unos inconvenientes de que algunas personas hablábamos casi todos los días y quedamos en que íbamos a variar para que las personas que no hablaban pues también tuvieran la participación, para que tuvieras eso como en cuenta. Perfecto. Súper, súper. Listo, profe. Doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿hasta qué fecha va esta materia, más o menos? Esto va hasta ya les digo exactamente. 18 de agosto, ¿no? 18 de agosto. 19 tengo yo. $19. Bueno, perfecto. Entonces, no más preguntas, ¿verdad?
Por el momento no, señor. Gracias, doctor. Perfecto, listo. Queridísimos amigos, esa va a ser más o menos la metodología. Habrán otras cositas que vamos desarrollando a lo largo de la materia y vamos mirando e implementando diferentes metodologías que vayan requiriéndose acorde a las necesidades de ustedes y las necesidades mías. En la plataforma Moodle ustedes tienen el cronograma de actividades, ¿no? Que es el contenido programático. ¿Sí lo descargaron? Sí, Sí, profesor. señor. Sí, señor. Entonces, vamos a mirar un poco, les quiero hacer una claridad al respecto. Voy a abrirlo acá un segundo. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a encontrar, mis queridísimos amigos, que hay un programa que está dividido en 13 actividades. En realidad son un poco más porque nosotros lo trabajamos, voy a tratar de relacionar cada actividad por sesión. Simplemente quiero que tengan de faro guía el contenido programático, porque en realidad yo a veces me aparto un poco del contenido porque hay definiciones que no comparto o que ya están obsoletas o que ya no están en aplicación y pues yo le tengo otra metodología al procedimiento. Ustedes ahí encuentran todas las actividades más o menos, si van a poder llegar a determinar algo. Algo sí es cierto, que vamos a encontrar que la mayoría de los temas que nosotros vamos a tocar están inmersos en ese contenido programático. Sí vamos a trabajar la mayoría de ello, entonces para que tengan esa tranquilidad. Sin embargo, a cada clase vamos a manejarlo no en ese orden, mis queridísimos amigos. ¿Listo? Para que no vayamos a tener ningún inconveniente de decir, es que no, el profesor no siguió el contenido, pues el contenido no es una camisa de fuerza porque simplemente si fuera el contenido, simplemente el docente les dejaría unas lecturas y ya. No, la gracia es hacer un poco más dinámico todo este problema tan berraco al que se están metiendo, el derecho penal. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué materias ya vieron ustedes, queridísimos amigos? Hermenéutica. Personas, Introducción al derecho. hermenéutica, Derecho romano, constitucional general, constitucional. Teoría de la Constitución. Realmente yo he visto solo dos, profe. TIC de la información. Y tecnologías de la información y las comunicaciones. Introducción al derecho también. Civil general. Que yo no he visto esas. 6 materias hemos visto, 6 módulos, perdón. Ok, ahí estoy viendo que algunos compañeros no han visto todas. Voy a tratar de hacer un esfuerzo muy grande. Soy partidario que el derecho penal se vea un poco más adelante porque me gusta que tengan un poco más de solidez, pero digamos que en rasgos generales ya han visto los programas más indispensables para el derecho. ¿Listo? Entonces, para el derecho penal. ¿Por qué les digo que más indispensables para el derecho penal y por qué otros derechos deben ir primero? Porque acaba el primer concepto de derecho penal. Porque el derecho penal resulta, muchachos, que es la última razón del derecho. La última ratio, la última rama a la que se va a acudir. Para poder determinar qué es la última razón o la última rama a la que podemos acudir, tenemos que hacer un análisis de los otros sistemas jurídicos para poder llegar a decir, oiga, sí, esto ya puede llegar a existir en el derecho penal. Por ejemplo, un tema, una estafa que ustedes han hablado, no, el tipo no le presté un dinero y mamá me ha dado gallo para pagarme y siempre me sale con evasivas y demás. Resulta que si ustedes determinan que tiene un título valor, ustedes pues tienen la jurisdicción civil para ir a cobrar ese título valor. ¿Listo? Y no acudir al derecho penal. Pero contrario censo, si ustedes tienen el título valor y el tipo les cambia el título valor, se prestan maniobras para mantenerlo usted en error, que si le van a devolver,
que ya definitivamente hay unas circunstancias que no permiten que sea el derecho civil el que le da cabida a la solución del conflicto, pues sí pueden acudir al derecho penal. Entonces, por eso les decía que es importante. Y también por otra de las razones que les voy a mostrar a continuación, les voy a proyectar una diapositiva, vamos a mirar para que vayan tomando nota. No acostumbro a hacerlo, pero este tema de virtualidad lo he desarrollado así, ha sido de muy buen recibo. Sin embargo, también les remito, son 4 diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Y se las voy a remitir acá al chat ahora cuando culminemos. Queridísimos amigos. Derecho penal. ¿Qué es la función del derecho penal? ¿Por qué el derecho penal tiene que existir? ¿Para dónde va el derecho penal? ¿Qué quiere el derecho penal? Y entonces viene la definición del derecho penal. Quisiera, mis queridísimos amigos, que alguien me levantara la manito y me dijera, oiga, yo pienso que el derecho penal es esto. ¿Qué piensan que es el derecho penal? Erika. Buenas noches, profe. Para mí, el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. Perfecto. Jonathan. Buenas Profe, noches. pues, buenas noches. Para mí, en palabras, el derecho penal es el derecho más importante, porque da o priva el derecho fundamental de la libertad, y sumado a esto, es derecho resocializador, genera cambio en la estructura social y personal, para mí. Ok. Sandra. Pues doctor, para mí el derecho penal es ese conjunto de normas dirigidas a la protección de la sociedad frente a los comportamientos del ser humano, pues como a comportamientos gravemente como antisociales. Eso sería para mí el derecho penal. Perfecto. Buen concepto. Andrés. Gracias, profe. Considero que su nombre penal es aquel que orienta a la penalización de aquellas malas acciones. Lo veo por ese lado. Ok. Mayerly. Doctor, buenas tardes. Bueno, para mí el derecho penal es como todo lo que estudian los delitos y las penas que se ejercen pues, a raíz de los delitos que se cometen. Que afectan a lo más básico y esencial, lo social. Andrés. Sandra, micrófono. Empezamos con los micrófonos. Andrés. Ya, qué pena. ¿10? Sí, así. No, pues son normas establecidas por el Estado, sí, que rigen sobre todo el tema de penas, ¿no? Y también pues se basan en códigos, en Código Penal colombiano, es donde se establecen todas estas normas pues para seguir los procedimientos legales en esos procesos. Perfecto. Jenny. Para mí es como las normas que le da como la impunidad a aquellos, digamos, actos que no son claros. O sea, es como la que impuna, como Jenny. Profe, ¿Jenny Basto o Jenny? Hay como 3 ideas. Ok. Profe, para mí el derecho penal es el que determina cuáles son los hechos o actos que son considerados ilegales después a la gravedad de cada caso. Ok. Perfecto. Bueno, el resto continuamos ahorita porque si no, ya hay muchas definiciones. Pero yo les quiero mostrar algo. Funciones del derecho penal es primero, tenemos que hablar. Definición del derecho penal la vamos a dar. Vamos a mirar qué es el ius puniendi y la dogmática penal. Resulta que ustedes sin querer mencionaron todo, entre todas las intervenciones que realizaron. Y para eso vamos. Entonces, definición. Este es un tratadista, Raúl Eugenio Zaffaroni. El tipo es un berraco, es un argentino, es un berraco.
Un berraco, un berraco. Raúl Eugenio Zaffaroni nos trae, para mí, perdón, para mí, una de las concepciones más básicas, pero mejor configuradas de la definición de derecho penal. Y dice conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa a una coerción jurídica particularmente grave que procura evitar nuevas violaciones en el derecho. Pues bien, el derecho penal, voy a bajar algunas manos un segundo, porque si no me meto la confundida del siglo. Sergio, ¿vas a decir algo? No, doctor, pues iba a argumentar con lo de la definición. Ok. Profe, ¿es posible que nos regrese la diapositiva de la definición del derecho penal, por favor? Claro que sí. Juan, ya se la comparto por el WhatsApp para que dejemos avanzar la clase. No hay ningún problema, ya, 2 segunditos. Pues muchachos, resulta que acá cuando se dice conjunto de leyes, pues en efecto tenemos que ver que esas leyes van a ser unas leyes que protegen bienes jurídicos tutelados. ¿Qué busca? Que nosotros respetemos los derechos de los demás. Que nosotros sepamos qué es vivir en sociedad. Que nosotros sepamos que no hay una razón para decir y justificar el desconocimiento de la norma. Entre circunstancias y situaciones similares, muchísimas más. Pero quiero, no sé si este quedó subido, mis queridísimos amigos. ¿Ustedes ya tuvieron esta lectura? Sí, profesor. ¿El contrato social? Sí, señor. Ahí está, Juan Jacobo, sí, señor. Ok. Quizá no la alcanzamos a hacer toda, pero sí está ahí. Bueno, ¿qué piensan ustedes por el contrato social? ¿A qué definición pueden llegar? ¿Qué podemos pensar? ¿Para qué sirve y por qué fue instituido el contrato social? Y muy importante, ¿en realidad el contrato social tiene aplicabilidad de nuestro sistema? Alfredo, ¿qué opinas? Evidentemente que sí, doctor, gracias. Tiene que tener el contrato social, es como la garantía, la urgente necesidad que tiene precisamente la sociedad como tal para tener un medio, un instrumento, una herramienta que le haga posible la convivencia, pues la multiplicidad de intereses frente a todo lo que nos conviene tener o quisiéramos tener y que a la vez muchas veces no pudiéramos ni tener porque no debemos tenerlo porque quizás sea de otro como un derecho. Y todo eso necesita una serie de acuerdos y necesita una serie de aceptaciones y también de exigencias de manera respetuosa dentro de unas condiciones que se fijan a partir de un contrato social. Eso sería lo que yo tendría que decir, doctor. Perfecto. ¿Alguien más que haya hecho lectura de este espectacular libro y que lo miremos a nuestra realidad colombiana? ¿No? Listo, muchachos. Ok, Andrés, dale. Gracias, profe. Sí, efectivamente es como desde donde nace el compromiso entre los sujetos, ¿no? Sí, perfecto. Que se compromete a dar la cosa y el que se compromete a pagarla o dar algo a cambio, a guardarla, ¿no? Entonces, ese documento que nos compromete como Ok, más o menos te entendí, se alcanzó a cortar, José Luis. Sí, profe, yo diría que el contrato social, como entre otras cosas, expone como el propósito del Estado y el propósito de las diferentes clases sociales. Entonces, eso sería también
los cambios de comportamiento de las personas, los que varían y se pueden estudiar con las diferencias de la existencia de una autoridad, por ejemplo, con un pacto social, con una hipótesis y demás que se puede generar. Ok. José Luis. Yo pienso que el contrato social nos habla desde la entrega de voluntades. Cuando tú entregas y enajenas la voluntad del Estado, el Estado te devuelve algo a cambio. Ese algo que te devuelve es la garantía social. Y esa garantía social se materializa muchas veces por el derecho penal, para encajarlo en el derecho penal. ¿Cómo se materializa? Con la coerción, la fuerza, la norma, la ley. Yo más o menos lo miro por ese lado, el contrato social en derecho penal. Ok. Andrés Díaz. Sí, doctor, no. En cuanto a eso es que aunque uno nace libre, pues tiene que regirse unas normas que establece y que uno es social por naturaleza. Entonces, ahí es donde cuando estamos hablando que el derecho penal hace respetar los derechos de las otras personas, pues tiene mucha relación porque pues nuestra libertad llega hasta donde se afecta la libertad de otras personas. Entonces, siempre tenemos que estar regidos por normas en la sociedad. Perfecto. Hugo. Sí, profe, digamos que es un acuerdo, es un compromiso donde en aras de que todos podamos vivir juntos se adquieren unos compromisos, donde eventualmente podemos acceder a algunas acciones que me van a favorecer a mí para vivir en sociedad, pero yo también debo comprometerme con la sociedad a cumplir determinados compromisos. Slim. Profesor, muy buenas noches. Un saludo y también a todos mis compañeros, muy buenas noches. Bueno, el contrato social de Rocío, pues es de alguna manera hablar como de filosofía del derecho y eso, lo que pude comprender de la clase que tuvimos. De alguna manera era como el arjé, pues, o el principio, los comienzos, los albores de lo que era la democracia y de lo que era algo así como el Estado como tal. Era una especie de pacto, una especie de pacto que las personas libremente hacían en una especie, llamémosle al Estado de institución, a la institución del Estado. Y las personas pues acuerdan ciertas normas, ciertos comportamientos, y luego al incumplirlas de alguna manera, esa institución que es el Estado hace que pues que las cumpla, aunque tenga que para ello utilizar de alguna manera la coerción. Es como lo que pude entender. Bien. Hay una definición más amplia. William, Luz y Salomé. Y culminamos con Salomé. William. Buenas noches. Pues contrato social es aquel que las personas firman implícitamente con el Estado, pienso yo. Perfecto. Sí, es eso. En realidad es eso. Luz. Doctor, buenas noches. Doctor, pues yo entiendo que también es una ciencia política donde lo relacionamos que tenemos los derechos y deberes como con los ciudadanos en general. Ok. ¿Y Salo? Salomé. No. Al parecer se quedó sin señal, profe. Me está escribiendo que se quedó sin señal. Sí, parece ser. Pues bien, muchachos, continuemos mirando un tema. Y entra el primer cuestionamiento. Oiga, yo nací en Colombia y yo cuando acepté el contrato social. Yo cuando acepté que tengo que vivir en sociedad y que tengo que darle esa potestad al Estado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Salomé, ¿recuperaste? No. La respuesta es simple, el mismo libro la señala.
Pero lo vamos a ver, vamos a decir, oiga, simple y llanamente, aquí lo que importa es determinar que para que una sociedad pueda funcionar como sociedad, se establecen o se instituyen algunas normativas. Y esas normativas, simple y llanamente, por haber nacido en el territorio, tienen que ser de aplicación. Ya, punto. Tenemos que respetar los derechos de los demás y allá lo que venía siempre a señalarse, mis derechos van hasta donde comienzan los del otro. Y eso con la finalidad de darle garantía a todos los que vamos a estar interactuando alrededor del derecho penal, perdón, y vivir en sociedad para decir, oiga, sí, usted tiene un respaldo y ese respaldo es normativo y le vamos a garantizar una buena estadía en esto, en su vida, acá en esta sociedad. Perfecto. Allá lo tenemos muy claro, lo manejamos. Pero entonces, mis queridísimos amigos, ustedes mencionaron ahí de coletazo también otra circunstancia que es de muchísima relevancia, y es que nada más y nada menos vamos a determinar, oiga, ¿qué es el ius ponendi o derecho subjetivo? El ius ponendi es, en virtud de ese contrato social, mis queridísimos amigos, se le atribuye una responsabilidad al Estado. Se le atribuye una potestad al Estado. Eso es lo que significa ius ponendi. Es el poder punitivo del Estado. Es el poder de crear normas. Es el poder de castigar las normas. Y allá es donde vamos a encontrar un discurso. ¿Y el discurso qué es? Oiga, el Estado tiene una comunicación con la persona. ¿Y cómo se comunica? A través de normas. Pero el Estado tiene un poder. Tiene un poder. Y entonces el Estado, nosotros vamos a mirar, oiga, el Estado, con ese poder tan grande que tiene, pues en realidad, ¿cómo opera? ¿O cómo hace sentir ese poder? ¿Sí? ¿Cómo hace sentir el poder? Y para eso vamos a ver una conversación intermedia que es, si bien por un lado encontramos la normatividad, por otro lado vamos a encontrar los administradores de justicia. Y es ahí donde entra esa confrontación entre el poder del Estado y los derechos del ciudadano. Y vamos a ver que cuando se infringe una disposición, los derechos del ciudadano ceden ante los derechos del Estado. El Estado propiamente dicho como la comunidad regulada y organizada. Entonces ceden esos derechos, pasan a ser del Estado y ahí es donde vamos a ver que encontramos, por ejemplo, el castigo que viene siendo la pena. ¿Cómo se manejó? Siempre como pena. Tengo un video que quiero que analicemos un poco. Es un video muy ilustrativo, muy chévere, de Raúl Eugenio Zaffaroni, oiga, que nos va a decir qué es ese poder del Estado. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo dejamos para esta segunda hora. Entonces, ahí vemos que es ese derecho a penar o sancionar. Nosotros dijimos, simple y llanamente el Estado lo puede, pertenecemos al Estado, firmamos el contrato social ficticio y ahí estamos. ¿Listo? Se nos traducen unas garantías. Las garantías están instituidas en nuestra Constitución Política y también en nuestro Código Penal. Listo. Pero viene un tema muy importante que ustedes lo tocaron de lado cuando estamos hablando de definición de derecho penal, que se llama la dogmática penal. Y la definición es la ciencia jurídico-penal, tiene como objeto el estudio las normas que integran el ordenamiento penal. Pero también les puedo decir, mis queridísimos amigos, que tiene como fin, tiene como función garantizar los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder punitivo. Frente al poder punitivo. Les quiero traer una definición de uno de los grandes tratadistas del derecho penal de la actualidad, que se llama Klaus Roxin, alemán.
Y él dice, ¿qué es la dogmática penal? Le pregunta. Y él dice, es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Oiga, el tipo ya aquí nos trae hasta la doctrina como fuente generador de derecho. Ustedes se acuerdan que ¿cuáles son los generadores del derecho, cierto? ¿Sí vieron eso? Sí, señor. ¿Qué son? Sí, señor. La ley, La ley, la Ley, norma, doctrina, la jurisprudencia. Los principios generales del derecho algunas veces. exactamente. Perfecto. Entonces allá lo vamos a ver. Ahí está configurada la situación. Ahí nos la trae él toda aterrizada en esta definición. Perfecto. Eso está muy claro. Pero en esta partecita de abajo de la diapositiva que les compartí, mis queridísimos amigos, no sé si ven el cursor. ¿Ven el cursor? Sí, Sí, señor. Señor profesor. Acá, diferencia con el derecho penal adjetivo. Diferencia con el derecho penal adjetivo. ¿Qué es el derecho penal adjetivo? ¿Qué se les ocurre a ustedes el derecho? ¿Qué es el derecho penal adjetivo? Alguien que diga, ¿qué es derecho penal adjetivo? Que no mire una definición en internet, sino que es lo que siente, que puede llegar a ser derecho penal adjetivo. Pues no sé, pues si usted dijo que el derecho subjetivo es el derecho a sancionar, ¿cierto? Sí. Es como la pretensión y el acto de sancionar. Para mí el adjetivo sería el que me prohíbe bajo una amenaza. No. ¿No? Profe, ¿pueden ser las normas? Yo iría con la definición de ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es el complemento de un sustantivo, entonces sería el derecho penal adjetivo sería el complemento del otro tipo de derecho. Ok. Salomé. Continuamos sin Salomé. Alfredo. Profe. Doctor, sería para mí, como quiera que el adjetivo es el que califica, es mirar hasta qué punto el derecho penal tiene la posibilidad de llegar para ejercer como tal a través del Estado, el poder punitivo. Podría ser calificar hasta qué punto las conductas son posibles de ajustarlas a una sanción por un hecho punible. Profe. Dime. Pueden ser las normas porque si hablamos como del derecho subjetivo, vendría a ser como el procedimiento que se lleva y el adjetivo vendría a ser como la norma que se va a mirar. No. Profe, o puede ser como una norma impuesta por un competente del Estado. Pues como, ¿no? No. José Luis. Puede ser, perdón, puede ser la parte dinámica. Más o menos, por ahí va. José Luis. No se te escucha, viejo. Tienes micrófono cerrado todavía. Sí, qué pena. ¿El delito que se investiga? Pienso que es todo el cuerpo normativo del Estado, que en este caso ese cuerpo normativo tiene una capacidad coercitiva. Entonces, el derecho adjetivo es todas las normas, leyes o preceptos escritos que tienen capacidad coercitiva. Perfecto. Y último, Lisa, porfa. Profe, pues para mí sería más como la forma de aplicación de las normas, o sea, ya cómo se va a aplicar como tal la norma. Perfecto. Cuando tú hablas, y también es una aproximación a algo muy importante que señalaron también algunos compañeros, y es nada más y nada menos que en el derecho penal, y les voy a poner acá. En pantalla, ¿qué leen? Código penal. Y abajo, ¿qué dice? Código Procedimiento penal. Perfecto. La parte adjetiva es ese procedimiento, mis queridísimos amigos. ¿Sí ve? La parte adjetiva es ese procedimiento. Sí va a modular el derecho penal. Claro, el derecho penal no es el procedimiento, sí es
propiamente dicho. El derecho penal son las normas donde se protegen bienes jurídicos tutelados. Bienes jurídicos tutelados. ¿Y qué es un bien jurídico tutelado? El derecho a la vida, el patrimonio económico, y así viceversa van a encontrar ustedes también que el procedimiento para darle protección a esos bienes jurídicos tutelados, pese que acá en el Código Penal tenemos inmersas las penas, no puede haber aplicación de una pena sin la operatividad del procedimiento. Eso a grandes rasgos, mis queridísimos amigos, más o menos esa es la situación que se viene decantando. Eso es más o menos nuestros principios del derecho penal, pero quiero que veamos ese videíto. Pero antes de eso, tomen café para que no se me aburran tanto. Tomen café y nos vemos en 10 minuticos, ¿vale? Profe, Profe, gracias. Ok, profe, gracias.
¿Estamos, muchachos? Sí, doctor. Sí, señor. Listo. Listo, profe. Profe, yo tenía una inquietud respecto a lo que usted decía del bien jurídico tutelado. Con el bien jurídico tutelado se entiende también que los componentes de un delito, por eso se dice que son típicos antijurídicos y culpables, porque violan el bien jurídico tutelado, ¿sí? Pues ese es un discurso que vamos a tener que analizar al final del curso, porque nosotros vamos a ver qué es tipicidad, qué es antijuricidad, qué es culpabilidad. ¿Sí? Entonces, y todo lo vamos a manejar inclusive desde antes, que tenemos que llegar a mirar por qué hay una conducta y demás. Entonces, más o menos por ahí es la cosa, pero al final del curso es que podemos darle una gran viabilidad de acceso a eso. Muchachos, vamos con el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni. Inclusive de la señora Claudia, para que salga la representación legal y ese autocontrato. O sea, yo tengo el contrato, pues, usted me pasa uno, ¿no? El objeto que tiene este trabajo que tienen ustedes en mano es básicamente resolver un problema de carácter didáctico que se nos plantea. Hace 30 años, 40, era mucho más fácil explicar la teoría del derecho penal porque confrontaban en realidad dos modelos. Dos modelos, bueno, bastante racionales. En realidad podía ser criticable uno, el otro, uno optaba, pero de cualquier manera
era bastante más sencillo que hoy, que tenemos que lidiar con 4 o 5 modelos y los tenemos que explicar, porque de lo contrario estaríamos omitiendo conocimientos que son vigentes en el campo de la ciencia jurídica. Entonces, lo que se nos plantea es la enorme dificultad para poder explicarles a ustedes desde el inicio un panorama con semejante complejidad, hacerlo comprensible y que no crean que los penalistas en realidad somos un conjunto de orates que discutimos teorías sin fundamento y que en definitiva no terminen tampoco comprendiendo cómo opera un modelo dogmático penal. Por supuesto, esto, insisto en lo que se dice en el texto escrito, no exime de ninguna manera de adentrarse en la discusión doctrinaria acerca de cada uno de los temas que vamos a ver y que se exponen en libros de textos de mayor extensión. Pero básicamente lo que nos proponemos, dada esta dificultad, es que tengan sintéticamente un modelo. A partir de ese modelo, de la comprensión de ese modelo, se facilita la comparación con los restantes modelos de construcción dogmática del derecho penal. Por eso vamos a exponer un modelo sin discusión doctrinaria, sin discusión doctrinaria. La discusión doctrinaria la dejamos para un segundo momento y para textos más extensos, e insistiendo en que esto de ninguna manera les exime de entrar a la discusión doctrinaria y a los textos más extensos. Cuando nos preguntamos cómo se construye la teoría del derecho penal, bueno, básicamente el derecho penal responde, en su parte general, a 3 preguntas básicas. Primera pregunta, ¿qué es el derecho penal en sí mismo? ¿Qué es la teoría del derecho penal, por así decir? Segunda pregunta, ¿qué es el delito? Y tercera pregunta, ¿cómo se debe responder al delito? El deber ser de la respuesta al delito sería teoría de la responsabilidad penal o de la pena. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? Por decirlo en forma más sintética. Debo comenzar por destacar que la expresión derecho penal es equívoca. Es equívoca no solo en el lenguaje corriente, sino también en el lenguaje jurídico, en el lenguaje técnico. Se la usa con un elevado grado de imprecisión. Y esto es a veces problemático. Por derecho penal se dice frecuentemente la ley penal. Se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se está diciendo es el poder punitivo, el poder que se ejerce al amparo del derecho penal. Y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son 3 sentidos distintos, con 3 protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir, la policía, y la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Por supuesto, son 3 conceptos diferentes que se mezclan en el lenguaje, y a veces se responde a uno con referencia al segundo, etcétera, lo cual confunde el discurso. Tengámoslo claro de entrada, legislación penal es una cosa, ejercicio del poder punitivo, habilitado o no habilitado por la ley penal, es otra cosa. Y en tercer término, derecho penal reservémoslo para la llamada, si les gusta, ciencia del derecho penal o saber jurídico penal. Hablé de poder punitivo. ¿Qué es poder punitivo? Poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación, y que tampoco contiene un proceso lesivo en curso o inminente. Es decir, con esto le estoy diciendo que no estoy diciendo poder punitivo es, sino poder punitivo es lo que queda después que sacamos la coerción estatal reparatoria y la coerción estatal dirigida a contener un proceso lesivo o inminente. La coerción estatal reparatoria es la civil, es la del derecho privado. La que contiene un proceso lesivo, inminente o en curso, es la del derecho administrativo.
Dicho de otra manera, cuando alguien tiene una deuda, tiene una obligación de carácter civil, tiene que pagarla. Entonces lo que se hace, si no la incumple, es reparar, obligándolo a pagar o ejecutándole un bien con lo cual se repara. Esa es la coerción de carácter privado. La de carácter público, bueno, alguien me corre con un cuchillo por la calle, aparece un funcionario y lo para. La coerción que interrumpe. Lo que no entra dentro de ninguno de estos dos modelos y es coerción estatal, eso es poder punitivo. Por supuesto que es un concepto mucho más amplio de lo que normalmente se entiende por poder punitivo, porque no todo el poder punitivo se ejerce al amparo de leyes penales, a veces se disfraza. Hay poder punitivo que está legitimado por leyes penales, ese es el manifiesto, es el que realmente lleva el nombre de lo que es. Pero hay un poder punitivo latente, oculto, que se disfraza con otro discurso, se trata de legitimar de otra manera, es decir, la institucionalización prolongada, no por un momento de tapa aguda, es decir, la institucionalización psiquiátrica prolongada, por ejemplo, la internación de un adolescente en un instituto, apilar viejos en una viejoteca para ver si se deprimen y se mueren rápido. Todo eso es poder punitivo. Y me atrevería a decir que era poder punitivo el viejo servicio militar obligatorio, en la medida en que excedía de la instrucción necesaria para armarse en defensa de la nación que dice la Constitución, y que no necesitaba 1 año ni 2 años, claro. Todo eso es ejercicio de poder punitivo con ley latente, es decir, una ley que se encubre con otro discurso. Cuando la ley es manifiesta, cuando la ley penal es manifiesta, ese es el poder punitivo que habilita la legislación penal. Y nuestro saber jurídico es el sistema de interpretación de las leyes penales manifiestas. No nos vamos más allá. La reducción del poder punitivo, la contención del poder punitivo por leyes latentes, por leyes que no son manifiestas, se hace a través de otros recursos jurídicos, recursos rápidos, habeas corpus, etcétera, que tiene el derecho. La contención del poder punitivo armado a través de leyes manifiestas se hace según el programa que va configurando el derecho penal y que le ofrece a la jurisprudencia como proyecto de jurisprudencia. Se lo ofrece en realidad, se lo está ofreciendo a la agencia jurídica del Estado, es decir, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, etc. Si nosotros en nuestro saber jurídico penal, en esto que estamos haciendo, elaboramos un concepto, es un concepto jurídico sin lugar a dudas, pero es un concepto que también es político. ¿Qué es lo que hacemos con esta construcción? Lo que estamos haciendo, como les decía hace un momento, es ofrecer un proyecto de decisiones a una agencia en que opera un poder del Estado. Si estamos haciendo eso y estamos hablando de una agencia que opera un poder del Estado, y es una agencia política en el sentido de gobierno de la poli, no es política en el sentido que no es partidista, sí, eso es correcto, pero en el sentido de gobierno de la polis es política. Cada concepto que nosotros elaboramos es un concepto que tiene un alcance, un sentido político, eso no lo olvidemos nunca. En este sentido político, bueno, lo que se nos enseña normalmente en la facultad es decir, bueno, el poder punitivo lo tienen ante todo los legisladores, que son los que hacen la ley. Después lo tienen los jueces, que son los que aplican la ley. Y por último, bueno, la policía, que son los que ejecutan las órdenes de los jueces. Esto es totalmente inexacto, pero es lo que normalmente se enseña formalmente. Ahora vamos a ver qué es inexacto. Cada rama del derecho se define por las características de la sanción que tiene la violación a sus normas. Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Sí. Bien, la sanción que tiene la violación de la norma penal es la pena. No voy a entrar a toda la crítica y a la exposición de las teorías de la pena, sino a decir qué son. Ese es el gran inconveniente que tenemos.
Hay una vieja clasificación de teoría de las penas que viene de 1830 más o menos, la pueden ver ustedes en algún texto más extenso con todas sus variables. Pero ¿qué son estas teorías de la pena? Es lo que a cada penalista se le ocurre que la pena debe hacer. Y en razón de lo que debe hacer, elabora toda la teoría del derecho penal. Lo que debe hacer la pena es la función que debe cumplir el poder punitivo habilitado por las leyes penales. Lo que a mí se me ocurre que debe cumplir la pena. Por supuesto, este es el debe que está en mi cabeza. Es el debe del deber ser. No es el ser de la pena, sino el deber ser. Lo que a mí se me ocurre que es la función que debe cumplir. Ese poder punitivo que habilito. Prevención general, prevención especial, positiva, negativa, retribución, lo que se me ocurra. Bien, pero el deber ser, si es que debe ser, es porque no es, o porque todavía no es. Y la pena no es como a mí se me ocurre, la pena es como es, ónticamente, en la realidad, en el mundo. Si esto es así en el mundo, entonces, en la medida en que yo me sumo a una teoría de la pena, delido como debe ser la pena y construyo todo sobre la base de mi deber ser, le estoy haciendo un programa a las agencias judiciales, le estoy haciendo un programa político para que ejerzan su poder conforme a como yo entiendo que debe ser, pero que no es la pena. Y los estoy instigando a que apliquen penas que no son. Mirado desde el ser, el poder punitivo funciona exactamente al revés de la escala que dijimos hace un momento, legislador, juez, policía. Y funciona exactamente al revés porque el legislador lo que hace es lo que llamamos criminalización primaria, es decir, un proyecto de criminalización. Ahora, si ustedes agarran el Código Penal y en alguna noche decide insomnio en la canícula, se leen toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta de que algunas de esas cosas hicieron en principio, pero en segundo término se van a dar cuenta de que en realidad, si cada vez que se viola una norma o se cae en una descripción de esas, tendría que operar el poder punitivo, tendríamos que estar todos presos virtualmente. Entonces es un programa absolutamente irrealizable. Así como si el derecho civil se realizara perfectamente y con conflicto mínimo que se diera, voy a estacionar el auto, aparece un juez civil que me dice, no, el señor tiene prioridad en usted que está metiendo. Bueno, es una sociedad totalmente ordenada. Si la norma penal se pudiera cumplir plenamente, sería invivible, directamente no separaría la sociedad, se paralizaría la sociedad. De modo que es un programa que tiene una extensión que es absolutamente inabarcable. Las agencias ejecutivas, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan a la persona que viola la norma y hacen recaer el poder punitivo sobre esa persona, tienen una capacidad operativa muy, muy chica, muy limitada. La policía tiene capacidad limitada para investigar delitos, tribunales tienen capacidad limitada para investigarlos, y, bueno, las penitenciarias, las prisiones tienen una capacidad de alojamiento también limitada, de modo que de ese enorme programa solo se puede realizar un pedacito. Este pedacito se llama selectividad. Tengo que elegir a quién criminalizo. Inevitablemente está forzada por el propio sistema una selección. Y esa selección no la hacen ni los legisladores, ni los jueces, sino las agencias ejecutivas. El legislador es un señor que imagina una cosa, nunca sabe a quién se le va a aplicar el poder punitivo que habilita. A veces se le aplica el mismo. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes ni a seguir violadores. Quien selecciona es la agencia ejecutiva. Al juez le llega en auto oficial el seleccionado. Entonces sí tiene el poder jurídico, que no es menor, de decir, bueno, acá hay un semáforo con una luz roja, este proceso de criminalización no avanza,
acá hay un semáforo con una luz verde, este proceso de criminalización sigue adelante, o acá hay una luz amarilla, esperemos un rato y vamos a ver qué pasa. Ese no es poder menor y es justamente lo que programa el derecho penal, lo que programamos en este proyecto de jurisprudencia, de decisiones coherentes que le ofrecemos a las agencias jurídicas. Esto es la perspectiva desde el ser. Ahora bien, selectividad del poder punitivo. Se pueden sostener cualquier cantidad de teorías, incluso macrosociológicas, etcétera, no me meto en eso. La selectividad, es decir, cómo seleccionan las agencias para la criminalización primaria, es predominantemente por estereotipos. Se selecciona a alguien que tiene características externas que responden a determinados prejuicios negativos, claro, de la sociedad. A esos sujetos se los selecciona. Quien no cae en el estereotipo difícilmente resulta seleccionado. Puede serlo, naturalmente hay un porcentaje. Me estoy hablando siempre a la inclinación general que tiene el fenómeno, no a casos particulares, evidentemente puede suceder. Los estereotipos no son construidos por las agencias del sistema penal, ¿no? Los estereotipos sintetizan una cantidad de prejuicios negativos que existen en toda sociedad y en cada época, y en general se construye a través de la comunicación masiva. Si nos vamos hace 100 años, en el Caras y Caretas aparecía el malvado, que tiene ciertas características lombrosianas. Hoy el malvado está construido a través de la caja boba, es decir, de la televisión. Evidentemente cambiaron técnicamente y cambió el contenido del estereotipo, pero de cualquier manera la regla sigue siendo la misma. Cuando Lombroso iba a la cárcel y veía a todos esos sujetos, mujeres estrábicas, tipo prognáticos, la frente huidiza, las orejas de nasa, no los inventaba, estaban porque el estereotipo del malvado de la época tenía esa cara y nadie que tuviese esa cara podía caminar mucho tiempo suelto por ninguna capital europea en tiempo Lombroso. Hoy hay sujetos que son también portadores de características estereotípicas, que son otras. En general el estereotipo es feo, también hay un componente de tipo estético en la cuestión, pero fealdad y maldad van más o menos juntas, pero el estereotipo no es algo externo solo, sino que cada uno de nosotros en la vida es como es, con sus características externas, pero conforme a características externas se nos demandan roles. Que tiene aspecto de médico, se le demanda el rol de médico. Que tiene aspecto de albañil, se le demanda el rol de albañil. Y cuando no se responde al rol, bueno, incluso nos enojamos, ¿no? Si todos los días en el colectivo me encuentro con un señor que va vestido de albañil y un día le pido que me haga un revoque en casa y me dice, no, yo soy el profesor titular de filosofía presocrática de la universidad, y yo, pero eso es estúpido porque se viste así, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. El portador de caracteres estereotipados, por regla general, como introyecta el rol, lo internaliza, lo asume, conforme a la demanda de los demás, es un sujeto que sí sabe cometer delitos, pero en general son delitos groseros, es decir, la ópera tosca, ¿no? Lo cual facilita, por otra parte, esta selectividad, ¿no? Frente al delito grosero, el seleccionar al sujeto es mucho más sencillo que frente a un delito sofisticado, ¿no? Imagínense, es mucho más sencillo. Bueno, detectar a alguien que va vestido de ladrón, tiene cara de ladrón, se comporta como ladrón, y además es una bestia que rompe un cristal de un auto para sacar el pasacassette, etc., es mucho más fácil criminalizar a ese sujeto que detectar toda una operación complicada, de una estafa altamente sofisticada, triangulación internacional, etc. Esto hace que la selectividad del sistema penal estructuralmente recaiga siempre sobre sectores más carenciados, operando como una suerte de epidemia, ¿no? Es decir, del poder punitivo
en la realidad opera sobre aquellas personas que resultan más vulnerables a ese ejercicio. Y la selectividad es un dato de carácter estructural. Esto, insisto, puede hacerse todas las teorías que se quieran, macrosociológicas, políticas, marxistas, lo que se le ocurra, pero este es un dato estructural. No hay ningún poder punitivo en el mundo que no se ejerza selectivamente por esta disparidad originaria entre lo programado y lo que es posible realizar como criminalización secundaria. Quiero aclarar algo más, porque les puede llamar la atención este planteo originario que hago, porque invierto normalmente el planteo tradicional en materia de derecho penal. Obviamente que esta característica estructural del poder punitivo lesiona frontalmente el principio de igualdad. Es una realidad, en alguna medida el ejercicio del poder punitivo siempre lesiona el principio de igualdad. Pero cuidado que no lo lesiona solo en el aspecto victimizante, en el aspecto criminalizante. También lo lesiona en el aspecto victimizante. El reparto de la victimización tampoco es parejo en una sociedad. Es decir, si yo tengo la posibilidad de pagarme una seguridad, de vivir en una casa que tiene muros altos, que están electrificados, que tiene un sistema de alarma, etc., tengo mucha más seguridad que si estoy viviendo en una villa. Entonces, entre el que vive en el country y el que vive en la villa, hay un riesgo de victimización diferente. Entonces, también es selectivo de la otra punta, en la víctima. Y si nos vamos un poco más allá, decimos, bueno, pero en este conflicto, además, ¿quién está en el medio? Bueno, agencias ejecutivas. ¿Cómo se integran esas agencias ejecutivas, especialmente en América Latina, me estoy refiriendo básicamente? Bueno, con una selectividad también. Se seleccionan, sobre todo a nivel de tropa, a nivel de jerarquías más inferiores, se seleccionan personas de los mismos segmentos sociales que están más castigados por la victimización y por la criminalización. Si lo observamos desde afuera, da la impresión de que se dice, bueno, aquellos segmentos excluidos, marginados o más carenciados de la sociedad, da la impresión que hay una suerte de fomento para que se maten entre ellos y en tanto, bueno, no se puedan coaligar y no tengan protagonismo político. Naturalmente que se pueden pensar 10.000 conspiraciones. No, lo cierto es que es así. No creo que haya nadie con una máquina pensando esto. Dígame. Si lo hubiese, habría que darle el premio Nobel al mal. No creo que eso exista. Pero sí, no creo en conspiraciones, pero sí creo en funcionalidades. Y la funcionalidad sí existe. Bueno, llegó la hora, frente a esta realidad de qué es la pena, preguntarnos qué nos incumbe a los penalistas al hacer la teoría del derecho penal, ¿no? ¿Qué es el poder punitivo? Bueno, muchachos. ¿Escucharon? Sí, señor. Señor. Claro, Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, muy bueno. Sí, profe, gracias. Él trae aquí una postura adversa a lo que normalmente se maneja en los sistemas. Él se destaca por ser una persona muy crítica y su éxito ha sido desde allí, desde la crítica. De verdad que es una persona muy organizada en sus ideas y me gusta mucho que él señala, inclusive en la parte que le estaba dando a entender, oiga, mire, el Congreso emite las normas, pero fíjense ese ítem, no se sabe para qué, porque inclusive pueden ser usadas para ellos mismos. Pero el punto de cara a lo que él señala es, oiga, resulta y da a entender como si la norma y la ley penal fuera para los de Ruana. Eso es lo que nos tiene o nos traduce. Me está señalando, me está diciendo, oiga, venga un momento.
Resulta que el tipo, y mire el ejemplo que él trae, el tipo que tiene atuendo de ladrón, pues es al que más se le va a visualizar como un ladrón. ¿Cierto? Y él lo hace desde la óptica de la crítica. Por eso, mis queridísimos amigos, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. El derecho penal le puede llegar a tocar las puertas al que sea. Ustedes no se pueden llegar a imaginar nunca cuándo pueda llegar a tocar las puertas, porque en realidad puede pasar. Puede ser vinculado a una persona a un proceso penal y simplemente por estereotipos. Y simplemente por estereotipos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar todo este discurso, vamos a encontrar que el poder punitivo del Estado tiene errores. Y tiene errores tan tajantes, tan importantes, que inclusive, aún así, por eso es que ustedes ven en los medios de comunicación que se emiten sentencias de carácter absolutorio. Pero en esos casos mediáticos que salen y cuando se produce una sentencia absolutoria o cuando no se impone una medida de aseguramiento, ustedes, inclusive algunos de ustedes, me atrevo a decir que han entrado en el juego de decir, no, eso fue por plata. Eso fue por plata. Porque estamos acostumbrados desde la época. Todo viene de una herencia del narcotráfico. Que estamos acostumbrados que en esa época todo se compraba. Y seguimos creyendo que en la actualidad es igual. Claro, no lo niego, hay casos que siguen actuando. Hay casos que se siguen presentando. Pero las reglas de condiciones han cambiado absolutamente todo. Por eso, mis queridísimos amigos, ustedes que son profesionales en menos de nada y que van a ser unos críticos tajantes al derecho penal, al ius puniendi, espero de ustedes, queridísimos amigos, que el día que están en la sala de la casa viendo el televisor con la familia y sale un caso, porque ustedes se dan cuenta, ¿no? Las noticias de nuestro país es derecho penal. Nosotros somos el show, nosotros somos el circo. El derecho penal somos los payasos, los que participamos allá. ¿Cuándo ha salido que Pepito Pérez demandó a Sutanito por 80.000 millones de pesos? No, eso no interesa a nadie. Pero si Pepito Pérez a Sutanito le robó 80.000 millones de pesos y salen los medios de comunicación. ¿Cierto? Pero recuerden ustedes, la presunción de inocencia es tajante. Y nadie puede, en lo absoluto, ser señalado de una conducta punible hasta que no sea vencido en un juicio oral. Y ustedes van a ser escuderos de eso, porque van a aprender eso. Van a aprender a mirar con crítica. Y ya estamos tan parcializados por los medios de comunicación que inclusive nosotros los que nos dedicamos a la abogacía, al litigio, somos igualados a nuestros clientes. Entonces dicen, el abogado que defiende ratas, el abogado que defiende corruptos, es igual de corrupto. No, me da mucha pena. Resulta que los que ejercemos bien nuestra labor, nosotros dejamos claro que nosotros estamos defendiendo son derechos, no delitos. Y por consiguiente estamos defendiendo a un ser humano. A un ser humano. Entonces el poder punitivo se ha creado y hay una historia de ese poder punitivo. Mañana vamos a ver exactamente cuáles fueron esos primeros pasos. ¿Por qué es necesario hablar del poder punitivo? ¿Para qué sirve? Ya lo tenemos medio decantado. Pero el por qué se creó, si nosotros nos vamos a la respuesta por el contrato social únicamente, vamos a determinar que no es solo eso.
pero también tenemos que ver que ese poder no es absoluto. Y ustedes están acá en un entrenamiento para delimitar ese poder, mis queridísimos amigos. Para delimitar ese poder. Porque muchos de acá van a poder llegar a ser administradores de justicia. Muchos de acá podrán llegar a ser fiscales. Otros podrán llegar a ser abogados defensores. Otros ni siquiera podrán asomarse al derecho penal. Pero algo que sí es cierto, los que administran justicia, háganlo desde la dogmática, respetando los derechos fundamentales. Y no vulneren derechos, mis queridísimos amigos, no vulneren derechos solo con la finalidad de buscar una sentencia condenatoria para salir bonitos en un medio de comunicación. No, sean hombres justos y duermen tranquilos. Sean hombres injustos y no los dejan dormir. Mis queridísimos amigos, nos vemos mañana. Por favor, pórtense bien, descansen. Ah, no, ¿qué continúan viendo ahorita? Civil bienes. Bienes. Ok. Listo. Se les quiere, mis chinitos. Pasen. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Una pregunta. Gracias, doctor. Descanse. ¿Alguien hace una pregunta? Buenas noches, doctor. Profe, qué pena, el parcial no se encuentra, el parcelador no se encuentra activo para llenarlo diariamente. Listo. Ya. Doctor, Dime. ¿Alguien más iba a preguntar? Mañana, doctor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. ¿Alguien me iba a preguntar algo o no? No. Chao, chao. Profe, una pregunta. Chao, profe. Dime. ¿Para mañana hay algo queda algo pendiente o no? No. Okay. Simplemente van a encontrar algunas lecturas que ya están colgadas para que vayan. Son apoyos que yo les voy a dar todo el tiempo. ¿Listo? Ok, listo. Muchas gracias, profe. Que tenga buena Profe, una pequeña pregunta. Sí. Usted al final dijo que los que administran justicia deben hacerlo con la dogmática y defender los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra cosa más era de eso o simplemente? No más. No más. Para Gracias. ejercer el derecho, el disponible. Profe, Gracias. ¿es posible cargar el link del video que nos proyectó en la plataforma? Todos De los pronto días. para analizarlo un poco más. Todos los días lo subo, pero no el mismo día porque termino de dictar clase a las 10 de la noche. Mañana. Vale, profe, no hay problema. Vale.